Muy bien. Estamos en la sección del día lunes y en ella nos encontramos con lo que es la necesidad de justicia. Una necesidad es algo que usted necesita. Necesita el agua, necesita el aire, el oxígeno, es algo que necesita. Necesita comer, son cosas que son necesarias para nuestra subsistencia. Necesitamos un techo, necesitamos ropa, abrigo, amor. Son cosas básicas que el ser humano necesita. En este día la lección nos muestra nuestra necesidad de justicia. ¿Qué cosa es la justicia? Bueno, claramente la Biblia dice que Jehová Dios es nuestra justicia. En otras palabras, Él es el que nos justifica nuestra mala manera de vivir. Leo literalmente, San Juan 16:8 dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo, no solamente de pecado, sino también de justicia. El mundo realmente no sabe en la condición que se encuentra. El pecador no está consciente que necesita de la justicia de Dios para poder alcanzar perdón, salvación y vida eterna. Es más, las personas no convertidas tienen algún tipo de moralidad externa y eso está bien porque se mira bien, pero eso no le acredita nada para la salvación. Ellos no entienden que necesitan la justicia de Dios. De tal manera que la justicia de Dios es la que nos da créditos a nosotros, no nuestra propia justicia. Tanto aquí que usted puede pensar que usted puede guardar la ley, obedecer los mandamientos y aún el sábado. Sin embargo, eso no le da ningún mérito, ningún crédito. Dice aquí, nuestros actos de obediencia a la ley nunca pueden justificarnos delante de Dios. Estoy leyendo literalmente la lección de escuela sabática. De tal manera que la justicia de Jesús es suficiente para nosotros, cumple todos los requisitos de la ley de Dios, es aceptable delante del Padre Dios y de esta manera nosotros podemos reclamarla para nosotros. En otras palabras, la victoria de Cristo es nuestra, la justicia de Cristo es nuestra cuando usted y yo le aceptamos a Él por la fe. Por ejemplo, nos encontramos en Romanos en capítulo 5, el versículo 10 dice así. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. En otras palabras, necesitamos reconciliarnos con Dios, reencontrarnos con Dios, volver a Él, si hemos estado descarriados, y el mundo realmente está descarriado. Ahora, ¿qué relación hay en esto? Aquí podemos ver claramente que hay un ministerio que Cristo cumple. Hay una justicia que Cristo nos da y entonces Él nos reconcilió con el Padre, porque dice la Biblia, Cristo estaba reconciliando al mundo con el Padre, consigo mismo. Dice aquí, la justicia que demanda la ley se cumple en la vida perfecta de Jesús. Él murió por nosotros, de tal manera que, aunque Él fue rechazado, despreciado, la resurrección de Cristo, su muerte y su resurrección, garantiza tu victoria, mi perdón, mi salvación y aún la vida eterna. Dios le puso el sello de aprobación a Cristo cuando Él murió, cuando Él resucitó. Él es la garantía de tu salvación y de mi salvación. Él cumplió con la obra redentora para salvarte, salvarme, salvar a todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, ahora Jesús vive para interceder por nosotros, de acuerdo a Hebreos capítulo 4 versículos 15 y 16. Cristo subió a los cielos y ahora está delante del Padre. Cuando tú y yo pecamos, cuando tú y yo caemos, Cristo se presenta ante el Padre y dice, sí es cierto, Padre, ellos pecaron, pero mira, aquí está mi sacrificio. Estos son las llagas con las cuales yo hice que esta persona que pecó sea perdonada, salvada, porque Él me recibe por la fe para salvación. Cristo intercede por ti, Cristo intercede por mí. Podemos vivir porque Él vive. La vida de Él está en nuestra vida. Por ejemplo, el apóstol Pablo decía en el capítulo 2 de Gálatas, en el versículo 20, decía así el apóstol Pablo. Versículo 19 leamos. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
En otras palabras, Cristo me da la justicia. Pero ¿cómo me da la justicia? Sencillamente aquí nos muestra claramente que es Cristo el que nos da a través de su Santo Espíritu que mora en nosotros. Cristo fue exaltado porque Él se humilló, fue exaltado, y entonces al estar en la presencia del Padre, Él se presenta ante el Padre por ti y por mí. Por medio de su Espíritu, Él pone este sentir que nos da lo que nosotros conocemos como la justicia impartida, la justicia imputada que nos da nuestro Señor. De tal manera que su justicia es tu justicia. Mi fracaso, tu fracaso, eso no es problema para Dios. ¿Por qué? Porque su victoria es tuya, la victoria de Él es mía, y ahora tenemos esa justicia. La Biblia dice, alguna vez Cristo estaba hablando y mirando a los fariseos, dijo Jesús: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. La gente dice: pero los fariseos están mejor que yo. No se refiere a eso. La justicia a la cual se refería a Cristo es la justicia de Dios. Así dice la Biblia. Y se llamará Jehová justicia nuestra. No es tu justicia la que te salva, no es mi justicia. Nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Entonces, ¿cuál es la justicia que te salva? La justicia de Dios. Y esta es nuestra más grande necesidad. Estudiemos la lección del día martes y comprendamos qué es lo que significa convencimiento de juicio. Y para aquellos que están pendientes de la nueva lección, quiero decirles que aquí tengo apacienta a mis ovejas. Primera y segunda de Pedro, la nueva lección que estaremos estudiando en este próximo trimestre. Y para aquellos que les gustaría tenerla en audio, en video, allí mismo en su carro, en su casa, por favor, llámenos al teléfono 936-203-4186, o si no, déjenos un mensaje al teléfono 936-539-9829 y allí les podré servir personalmente. Continuemos con la lección, recibamos más bendición.